Bueno, bienvenidos a esta 13ª clase y continuamos con la temática de planeamiento y presupuestación. En la anterior habíamos visto toda la secuencia del planeamiento y cómo hacer la presupuestación a partir del presupuesto financiero, luego el presupuesto económico o estado de resultados y finalmente el estado de situación patrimonial. Y la última diapositiva que yo había puesto en pantalla en la clase anterior era el fluir de circuitos en la empresa. Cuando hice referencia en esa clase a la evaluación de planes alternativos, uno de los factores que impactaban era el riesgo. Bueno, en esta diapositiva vemos la diferencia entre riesgo e incertidumbre, tema este que yo ya lo había abordado en la clase 9, pero la pregunta es, ¿qué hacer ante estas situaciones? Bueno, en la diapositiva anterior, fíjense que del primer punto es la elaboración de un modelo, que ya lo habíamos visto en la actividad de la clase 11, cuando era el manejo de fondos en el corto plazo, y yo les había adjuntado el manual de Solver y cómo lograr la optimización de esos fondos con las alternativas de colocarlo a plazo fijo a un mes, a 3 meses o a 6 meses. Y luego al aplicar Solver se obtenía de todas las soluciones posibles la mejor, la óptima esto. Se pudo lograr esa optimización a partir de escribir un modelo. Un modelo que era, en principio eran fórmulas en forma abstracta y Solver resolvía cuál era la mejor alternativa. Bueno, a partir de esta concepción de lo que es un modelo, es que uno puede plantear escenarios posibles y de ellos tratar de buscar el más conveniente y el factible dentro de esos convenientes, obviamente. Una vez escrito el modelo, lo que nos permite es analizar distintas alternativas. Para eso entra a jugar el otro punto que figuraba en esta diapositiva, el análisis de sensibilidad. ¿Qué es esto del análisis de sensibilidad? Es un ¿qué pasaría si? Este qué pasaría si es si alguna de las variables de mi modelo yo las modificara, ¿qué va a ocurrir en la variable dependiente final? Algo de esto vimos en la actividad de la clase 8, en la última de las alternativas, en donde se preguntaba ante un modelo muy sencillo de un proyecto de inversión, a cuál era ese proyecto más sensible, a cuál variable era más sensible, si al precio de venta, al costo o a la inversión. Bueno, ese es un ejemplo muy clarito de lo que es un análisis de sensibilidad y cómo podíamos determinar que ese proyecto de inversión era muy sensible al precio de venta. Esto es lo que nos permite determinar cuál es la variable a la que tenemos que hacerle el mayor seguimiento y qué ocurriría en caso de que esa variable se modificara en determinados porcentajes. Ahora bien, una vez escrito el modelo, ¿cuáles son las claves para sortear estos riesgos e incertidumbres? Bueno, si yo tengo un modelo de qué pasaría si ante la modificación de alguna variable, quiere decir que, en primer lugar, lo primero es que necesito tener información permanente. Es decir, necesito saber en todo momento qué es lo que está ocurriendo. ¿Para qué? Para poder actuar antes que sea tarde. Es decir, esto es importante, actuar de inmediato. Por lo cual es necesario estar permanentemente informado. Y la cuestión acá es que hay que tener muy presente que solo se evalúan algunas alternativas y que no existe un presupuesto único, sino tantos como variables vayamos modificando. Tampoco hay que olvidar que el presupuesto no tiene que convertirse en un instrumento rígido y con que hay que cumplir indefectiblemente. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué pasa después de haber planificado? ¿Es suficiente con esto? Bueno, esta respuesta que veíamos en la diapositiva anterior, en que el control es el complemento de la presupuestación, es la consecuencia lógica de lo que les había comentado unos momentos antes respecto de estar permanentemente informado y para actuar antes que sea tarde. O sea que si voy a actuar antes que sea tarde, porque algo tengo que controlar, sino en función de qué voy a actuar. Y esto del control también
fíjense que ya en la clase anterior, en la primera diapositiva que les mostré del proceso de gestión, veíamos cómo el tiempo, en lo que hace a pasado, presente y futuro, enlazaba lo que es el diagnóstico, el planeamiento, con la ejecución, los resultados y la corrección de estos cuando no se condecían con lo esperado. Si bien, como yo había comentado hace unos momentos, el presupuesto no es rígido, sí es la herramienta que permite a la empresa el cumplimiento de sus objetivos, que en la clase anterior, en la secuencia de planeamiento, habíamos puesto que había lo que es la definición de objetivos o las metas que quiere lograr la empresa. Por lo tanto, va a ser importante esto de controlar para que, en el caso de que ocurran hechos imprevistos, no nos tomen por sorpresa, y en el caso que estos ocurran, darnos cuenta a tiempo y tomar las medidas correctivas. Y también para verificar si se cumple con lo planeado, y si no es así, buscar las explicaciones de los desvíos para aprender para el futuro. Para poder hacer un control es necesario que registremos los datos correspondientes a lo realizado. Al comparar lo realizado con lo presupuestado, vamos a poder detectar los desvíos y las causas de estos. Bueno, en la diapositiva anterior quedaba muy claro cómo es esto del control de gestión y cómo a través de medir los resultados de lo que está ocurriendo en la ejecución del presupuesto y compararlo con lo que estaba oportunamente planificado, ahí se detecta si es lo mismo, si todo está exactamente tal como lo planificado, entonces nada hay que hacer. Mientras que si esto comienza a verificar que hay desvíos, entonces hay que en primer lugar buscar la causa, a qué se deben esos desvíos, para tratar de corregirla y volver a que los resultados que se vayan dando estén acordes con lo oportunamente planificado. En la diapositiva anterior veíamos en una estructura de árbol las distintas posibilidades de variaciones, así como sus posibles causas asociadas. En la anterior podíamos observar cómo es esto de la secuencia del control del presupuesto y cómo se contraponen las expectativas o lo que eran los objetivos en el planeamiento con la realidad, con lo que está ocurriendo. Es decir, lo presupuestado contra lo realizado. Ahí terminamos haciendo el control de presupuesto y ¿qué nos preguntamos? ¿Qué diferencias se presentaron en el caso que las hubiera? Y en el caso que se dieran esas diferencias, ¿a qué se debieron? Era lo de buscar las causas. ¿Y cómo afectan el futuro de la empresa estos desvíos que estarían ocurriendo? En tal caso, y bien sea por cambios coyunturales o por cambios en las expectativas originales del plan, esto podría dar lugar a ajustes al presupuesto. Bueno, esto ha sido todo por esta clase, así que será hasta la próxima.